Rara la forma en la que toma la decisión Lili Téllez, porque ayer en la mañana aquí nos dijo que seguía confiando en que iba a tener respuesta a sus 50 preguntas. En ningún momento nos dijo que daba un plazo de 24 horas. Específico. Luego al mediodía estuvo con Joaquín López Dóriga y dijo que participaba, que estaba muy entusiasmada con las dudas que ya había expresado. Y ahora, ¿qué pasó en las últimas horas? Ojalá se lo podamos preguntar. Ojalá. A ella o a algunos de sus asesores, ¿qué pasó en las últimas horas para que se precipitara para hacer este anuncio? Hace 24 horas, aquí nos decía que quedaba, quedaba ese plazo, el plazo de un día, para que le respondieran sus preguntas. Tampoco se lo dijo así a Joaquín López Dóriga, y ahora pues no deja de sorprender la noticia del anuncio de que ya no participará, ya no buscará ser la candidata presidencial del Frente Opositor. Para abrir boca, Epigmenio, buen día. Buen día. Pues, Ciro, yo creo que pasó lo que tenía que pasar, lo que está pasando en general con la oposición. Revisé lo que sucedió en el anuncio del método de selección de candidato. Es la misma retahíla de viejas mentiras. Eso constituye el discurso central de la oposición. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Todas sus referencias. Sin López Obrador, la oposición desaparece. Si no enuncia, hasta en el mismo discurso de Lili Téllez, el régimen autoritario, dice. Esta cosa que han inventado sobre López Obrador desde el 2006, del Mesías tropical al dictador, al autoritario, del hombre que iba a hundir la economía, que el peso se iba a desplomar, que se iba a perpetuar en la presidencia, del hombre que usaba la revocación de mandato como instrumento para su reelección. Pasan ahora al hombre que, a pesar de todo lo que ha hecho y declarado, y de los acuerdos del propio partido, de su propio partido, consideran como el gran elector en un proceso sucesorio que está abierto, que por primera vez está abierto, y consideran que este gran elector establecerá una suerte de maximato, siendo, y poca relevancia le dan esta información, que López Obrador ha dicho 2 veces en los últimos días, que el día 6 de septiembre entrega el liderazgo del movimiento a quien resulte electo. Yo eso no lo había visto en la historia de la izquierda de América Latina. Un líder que en la plenitud de su poder, primero, abre tempranamente la sucesión y entrega la potestad de designar al sucesor al pueblo. Y segundo, un líder histórico que decide renunciar a su liderazgo y establecer las reglas para que el nuevo coordinador de los comités o coordinadora de los comités de defensa de la transformación y candidato a la presidencia cuando llegue el momento, o candidata, se convierta en el líder del movimiento político. Ese es un salto cuántico en la relación de la política mexicana. Entonces yo insisto en que la derecha conservadora, muchos líderes de opinión y en general los intelectuales, han terminado por creerse sus propias mentiras. Es sorprendente cómo la propaganda negra se ha vuelto el discurso de la derecha. Ya hay poco análisis. No es el discurso de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, que estuvo ayer aquí. No es el de Xóchitl, no es. Quizá es la más, fíjate que no lo es. Quizá es la más inteligente de los opositores, la menos genuina, me parece. Tampoco estuvo aquí Enrique de la Madrid, no nos dijo eso. Pues públicamente, quizá aquí no lo dijo, pero en general su discurso macha
con todo el discurso del peligro para México. Yo hablo de nuestra experiencia. Creo que Enrique de la Madrid estuvo el jueves, Beatriz Paredes estuvo el miércoles, Xóchitl estuvo ayer. Ninguno de los tres tienen ninguno de los tres que tú dices discurso, tienen una matriz, idealizan el pasado. O sea, el pasado México era Suiza. No. Y mienten los tres. Xóchitl no, Xóchitl y Enrique no, de la Madrid. Pero tampoco. hablo de Enrique de la Madrid. Al revés, yo le dije a Enrique de la Madrid, no se atreven, fíjate, se lo pregunté, no se atreven a decir que el sistema de citas en el Instituto Mexicano del Seguro Social era mejor hace 10 años de lo que es hoy. De que los institutos nacionales tenían más recursos de lo que tienen hoy. Yo se lo dije a Enrique de la Madrid y dijo, bueno, pues que no queremos estar, precisamente lo contrario de lo que estás diciendo. Nos dijo Enrique de la Madrid aquí en entrevista. Xóchitl Gálvez ayer no mencionó al presidente López Obrador, estuvo unos 15, 20 minutos. Entonces no sé. Pues en su discurso público, si lees los discursos del lunes, público. Si los discursos del lunes, tú sustrae a López Obrador del discurso de la derecha y no hay discurso. Ellos no dieron discurso. Dime una sola propuesta. No lo sé. Una sola propuesta de la derecha. Estamos hablando de solo quieren volver al pasado. Estás hablando de los candidatos y, perdón, es incorrecto lo que acabo de decir. Xóchitl Gálvez no tiene ese discurso. Enrique de la Madrid no lo tiene. Dice en su discurso público, pues una entrevista. Perdón, probablemente moderó su discurso aquí. Bueno. No lo hizo así en Palacio Nacional cuando quiso entrar a la mañanera. ¿Xóchitl? No lo ha hecho reiteradamente cuando quiso demandar al presidente. Su discurso sustantivo es la oposición. Xóchitl considera que fue agraviada por una mentira del presidente y pidió un derecho de réplica para responderle un tema al presidente. Y aderezó su alegato, estaba fuera de con el Nacional, mismo cóctel pero de no mentiras. Es ese su discurso. Bueno, pero más allá Ciro, de eso. Ciro, de lo que estoy hablando yo, la guerra psicológica tiene un propósito: confundir al enemigo. ¿La guerra psicológica de quién? La guerra es lo que se conoce como guerra psicológica. Estoy haciendo la guerra psicológica. ¿Cuál guerra ¿Me permites terminar? A ver. La guerra psicológica tiene un objetivo: confundir al enemigo. Muchas veces sucede que quienes diseñan la guerra psicológica terminan confundiendo a sus propias filas. Es viejísimo, eso lo veíamos en la prepa. Por eso es lo que está sucediendo con la derecha. Sí. Y por eso los descalabros continuos, porque son incapaces de ir más allá de sus propias mentiras, que se creen como dogmas de fe. ¿Y qué sucede? No reconocen que sus excesos, que su corrupción, que los agravios perpetrados en contra del pueblo fueron los que los expulsaron del poder. Bueno. Es una derecha que no tiene la menor dosis de autocrítica. Has escuchado. Al igual que este gobierno. No. Al igual que no gobierno. Los pongas en el mismo saco. Porque estos están gobernando. Y dicen el viernes que Chiapas es una zona muy tranquila. Va el presidente de Chiapas y dice eso y mira. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? Aquí está textual. Yo escuché perfectamente lo que dijo. Aquí está textual y lo podemos escuchar en unos momentos. Ciro, el presidente López Obrador habla en Palacio Nacional sobre el Frente Amplio por México, sobre su candidato. Dice que ya tienen un acuerdo, que la mayoría de los que están participando ya saben que hay un acuerdo. Le preguntan al presidente quién va a ser el candidato. Dice, espérense al lunes, después de nuestro festejo, el lunes o el martes les voy a decir quién. Los reporteros aprovechan y le dicen al presidente que Lili Téllez acaba de anunciar que ella se baja de este proceso y el presidente dice, ya se dio cuenta de que ella no es la escogida. Bien, el presidente metido en esto y es en términos, lo dijimos anoche en la televisión, en términos de participación, en términos de democracia, de competencia, esto es extraordinario. El problema es extraordinario. Todo lo que está diciendo Palacio Nacional, lo que está haciendo la oposición, lo que están haciendo los candidatos de Morena, que bueno, están compitiendo y al día de hoy en buena lid. Al día de hoy, no sé mañana, al día de hoy en buena lid. El problema es que unos y otros van a topar con nuestras leyes electorales, con nuestras soviéticas leyes electorales surgidas
en 2007. Y el problema ¿Y qué es son que las leyes que tenemos? La obcecación por detener el plan B, por detener cualquier reforma, nos deja una legislación que hoy es un grillete para tirios y troyanos y para los ciudadanos. Porque todos están haciendo campaña y qué bueno, todos están abriendo a la gente, qué bueno. Lo mismo Claudia Sheinbaum, que Xóchitl Gálvez, que Marcelo Ebrard, que Santiago Krill, está bien. El presidente está expresando sus opiniones, está bien. Pero la ley no permite. La ley no. ¿Y qué va a hacer el INE? Todos ¿Qué paquete para el INE? Todos tienen un rango de movimiento muy crítico y tienen que inventar esta cosa Los eufemismos. de la el coordinación y la territorial, jefatura sí, y el comité y todo lo que tú quieras. Hay que ajustarse a una legislación que es restrictiva, que es de tiempos pasados y que no está diseñada para un país que ventila la vida pública públicamente. Ahora, el presidente entiende bien el tema electoral. A mí me sorprende que esté haciendo un poco el papel de animador también de la contienda. Porque está alentando el debate. Sí, porque sí. parte de Yo una, coincido y contigo. parte de una convicción que Sí. personal suya. La vida pública tiene que ser más pública. Sí. Se tienen que acabar los procedimientos secretos. La potestad de elección de quien va a dirigir los destinos de la nación recae en el pueblo. Y eso es un hecho inédito. Ante lo inédito, la derecha no tiene un andamiaje conceptual de respuesta. Vamos a verlo. Sigue pensando, fijada en el pasado, y sigue, creo yo, y estoy convencido porque los escucho, porque los veo, comulgando con ruedas de molino. Porque esos son las mentiras que inventaron para destruir a López Obrador en el pasado y que hoy terminaron por creerse. Que yo insisto, y ahí la dejo, yo no escuché a tres de los más visibles y al parecer de los más fuertes contendientes y yo insisto, de la alianza opositora que estuvieron que aquí. vinieron aquí a presentar su programa. Vinieron a responder preguntas. Y a responder preguntas y a presentarse sí. como candidatos potenciales. Sí, por supuesto. Esa era su idea. Y vinieron a responder las Entonces, preguntas que se nos ocurrió hacer. Moderaron que el pensamos discurso ser. que en la calle, o en los medios, o en las entrevistas banqueteras, o en sus expresiones políticas, tiene puntos comunes. Y esos puntos comunes, sostengo, en esos puntos comunes está por completo ausente la autocrítica. Yo no he escuchado a nadie de la derecha hacer un análisis serio de las causas de su derrota. De la derrota de hace 6 años, 5 años. No los he escuchado, no he escuchado que hablan de la polarización. No, el país no está partido en dos mitades. El país les dio la espalda. No en el 2021, en el 2021 es que es volvemos a lo mismo. Otra Tú vez. insistes en hablar del 18 y yo Y 6 gubernaturas tomo el último dato nacional. Uh-huh. Tomamos 2 datos nacionales. La elección del 18 los arrasaron. En el 21 empataron. Y las gubernaturas En el 21 y los congresos la medición locales nacional empataron. y las gubernaturas Empataron, y los congresos empataron, locales. y lo que dice la oposición es empatamos. ¿Qué quieres que digas? La oposición vamos a seguir dice hablando misa, de cómo nos que la oposición diga misa con todo respeto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos gobernadores? ¿Cuántos congresos locales? Esos son datos fuertes. Eso, ¿qué es el PRI? ¿Qué es el PRI hoy? 2 estados. 2. ¿Qué es el PAN? 5 estados. Morena ganó la presidencia con 53% de los votos y tenía 0 gubernaturas. ¿Y tiene 2018, hoy? Estamos hablando de antecedentes previos a una elección. Tenía 0 gubernaturas. Ese día ganaron algunas, 5, 6, 7. Entonces, bueno. Entonces, eso es un dato relevante. Un partido de reciente creación gana la presidencia y gana 22 gubernaturas. Y está arriba en todas las encuestas, sin duda. Imagínate, de eso estamos hablando. Por cierto, Claudia Sheinbaum, en la encuesta de Buen Día en el Universal,
le lleva 12 puntos de ventaja a Marcelo Ebrard. A 2 meses de la encuesta, porque aquí no va a haber elección, de la encuesta, parecen muchos puntos, Epigmenio. Los otros 4, si esta encuesta es más o menos sólida, Adán Augusto, Fernando Noroña, Monreal y Manuel Velasco no tienen absolutamente nada que hacer en esta contienda. Pero la ventaja de Claudia 2 meses antes, 12 puntos sobre Marcelo Ebrard, es muy grande. Faltan 2 meses. Es muy grande. Faltan 2 meses y veremos qué sucede. Ahora están participando 6 candidatos, 5 candidatos y una candidata que asumieron un compromiso, que firmaron un compromiso. De seguirle. De seguirle, de mantener un clima fraterno en la disputa y de estructura. Que más o menos se ha cumplido. Que más o menos se ha cumplido. Pues, ya pasó una semana y vamos bien. Lo eso más es que dice Ebrard es, por ahí están gastando más dinero, y le contestan, nosotros no estamos gastando más dinero, no ha pasado eso. No ha pasado de ahí, por un lado. Y por el otro lado, terminó el Consejo Nacional y salió con un acuerdo. Se avanzó en el inicio de las campañas, el clima sigue siendo idóneo y nadie se ha bajado. Correcto. La oposición hace un anuncio el lunes, el martes se le disuelve el órgano ciudadano y se le bajan sus candidatos el miércoles. Algunos desde el domingo. Desde el domingo. Como Germán Entonces, Martínez. sí, eso te habla de cómo se desgaja cómo se aglutina un movimiento social y cómo se desgaja una alternativa que la verdad no tiene discurso. Bueno, y apenas estamos en junio, nos falta julio y agosto. Y apenas faltan el año que entra. Espérese, señor. Primero hay que terminar Bueno, solamente estamos verificando, Ciro, porque nuestro compañero de Grupo Fórmula allá en Chiapas, Darinel Zacarías, nos está enviando, porque él ya lo publicó en su cuenta de Twitter, un video donde los 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas plagiados dicen estar bien, llaman a las autoridades para que pidan la renuncia de 3 mandos policíacos estatales a cambio de ser liberados. Ya vimos el video, es un video corto, se ven 14 personas, están en un cuarto pues mal terminado y las autoridades del estado de Chiapas están en la mesa de seguridad. Les hemos pedido validación del video, estamos esperando que nos digan, pero nuestro corresponsal ya nos lo envió. Efectivamente son 14 personas, habla uno de ellos y en cuanto tengamos nada más un datito más, Ciro, ¿no? Esas personas? ¿Por qué se llevaron a esas personas? Ninguno trae uniforme, Ciro. Entonces entiendo que sí son personal administrativo, quizá personal de oficina, no personal de calle. Acuérdense, ¿no?, que esto suele suceder en Chiapas. ¿Con qué ha pasado? Con trabajadores de salud, ha pasado con trabajadores de la Federal de Electricidad, ha pasado con trabajadores de instancias públicas. Es un método al que recurren en extremo las comunidades. Ayer eran grupos armados que parecían más bien, crimen organizado. Sí, no parecían comunidades, porque hemos visto decenas de veces a las comunidades, el actuar de las comunidades, a juzgar por el video que supongo viste. No lo has visto, más bien parecía delincuencia, parecían grupos criminales que no reivindicaron, ningún grupo reivindicó. No, si lo que dicen es, el problema es específicamente por este caso, aparentemente por un mando, pero bueno, un dato más y podemos entonces presentar este video. Manuel, vamos a ver, Epigmenio, este video. Sí, señor. Nos hace llegar nuestro corresponsal. En Chiapas, justamente. Chiapas, ¿qué es? Bueno, pues es un video donde se ve contadas 14 personas, una de ellas es la que habla, decíamos, al interior de un cuarto de tabique, de un cuarto en obra negra, donde ellos manifiestan, primero, es el mensaje a sus familias de que están bien, segundo, el mensaje de la claridad por la cual ellos están privados de su libertad, pues hasta este momento, ¿no? A pesar de los operativos, y cuál es la demanda, digamos, de quienes lo tienen en cautiverio. Un video que no ha sido validado por la autoridad. No lo ha validado la autoridad, sí, Ciro. Por nuestro corresponsal. Sí, por confiamos plenamente en él y vamos a verlo. Venga. Buenas noches. Antes que nada, a nombre de mis compañeros, quisiera externar que nos encontramos muy bien, para que no se preocupen nuestras familias.
Por otro lado, solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con nuestras familias. Por tal motivo, las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos, de la Secretaría de Seguridad Pública, su pronta destitución. Y asimismo, el problema es con la Policía Estatal. No hay ningún problema con otro tipo de autoridades. Gracias y esperemos su pronta cooperación y atención del señor gobernador para que podamos estar con nuestras familias. A ver, si entiendo, primero son las personas que fueron privadas secuestradas de su libertad, ayer, pero sí. Ayer en el norte de Tuxtla Gutiérrez, en Ocosocuautla. 1. 2, graban este video anoche, dice primero que están bien, que no se preocupen los familiares, y 2, dejan claro que hay una intención de quienes se los llevaron. No sabemos si son comunidades, no sabemos si es un grupo del crimen organizado, pero lo que piden es cambios en la policía municipal. Estatal. En la policía estatal. Y dicen, perdón, no en la tenemos policía. ningún problema con ningún otro. Con ninguna otra se refieren a con la policía a tres estatal. personas. Y para presionar por la salida de 3 personas, el movimiento, el cambio de 3 personas en la policía estatal, se llevan, al parecer, por lo pronto, sin maltratar, a 14 personas. Esos son los hechos. Correcto, señor. Esos son los hechos. Esos son la los hechos. interpretación, pues, Sí, de un tú estado. conoces bien esa región. Y de un estado, como el presidente habló, dijo, está tranquilo, refiriéndose a la baja de homicidios y tal, y refiriéndose al estado de ebullición permanente de ese estado, que hoy no es tan grave. Pero hizo además un señalamiento, habló de las diferencias, reconoció al movimiento zapatista y habló de las diferencias que tiene con el ejército zapatista. Y estableció una diferencia sustantiva. Dijo, no hay vuelos de reconocimiento ni de hostigamiento. Soy el presidente y soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y no daré jamás la orden, y no soy Calderón, dijo, y no daré jamás la orden de reprimir al pueblo. Entonces, hay tensión entre el zapatismo y López Obrador, Sí, como la ha habido pero siempre. aquí estamos, al parecer, podemos ver el video. ¿Tú no viste el video de ayer? El De cómo se llevan estas personas. Parecería que es otra fuerza. Grupo criminal. Sin embargo, el video Parecería. no tiene los usos y costumbres del crimen organizado, porque ellos siempre están presentes en sus con videos. sus armas, etcétera. Siempre están presentes sus videos y hay un sometimiento. Hay una cosa que no me gusta, que tienen la cabeza muy baja los demás. Y pareciera que lee algo hacia el piso, ¿no? Pero no están presentes las fuerzas del crimen organizado como suelen estar. Si paras ahí, esa edición la presentamos anoche en la televisión, pues yo sí los veo presentes. No, Y quiero ese decir video, es que no es un video de ellos, es un video que No, toma se refiere al momento de la grabación del video de los perdón, es que Sí, estamos no, yo hablando me de dos refiero, cosas. al Bien, video, bien, al bien, video bien. testimonial. Bien. En esos videos, Perdón por la confusión. en esos videos el crimen organizado suele estar presente porque es parte del mensaje. Aquí no está, eso Bueno, es raro. Ahora, en Chiapas, hombres armados los hay desde hace mucho tiempo. Y cuerpos paramilitares, comunidades armadas, hay de todo. Hay que entender que ese estado es un país complejo. Los Balcanes mexicanos los llamaban antes. Pero bueno. en fin, pues así las... Y se refiere a 3 así cargos, las Ciro, cosas. pues a los cargos de Secretaría de Seguridad Pública, a las destituciones que está pidiendo pues alguien a través de este trabajador de Seguridad Pública, del secretario de Seguridad del Estado de Chiapas, Francisco Orantes Abadía, del director de la Policía Estatal Fronteriza, Roberto Yair Hernández, y del director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Bruguete. Pues, Ojalá y no sea el crimen organizado. Ojalá y la vida de estas personas no se vea amenazada y ojalá y se resuelva por el ¿Quién diálogo. podría, conociendo la experiencia de Chiapas, estar pidiendo desde Ocosocuautla
la destitución de mandos estatales. Difícil, ¿no? Entendemos, y lo hemos visto, lo hemos cubierto en muchas ocasiones, los conflictos, a veces la violencia, por asuntos que a veces ni siquiera son municipales, son comunales. Son comunales, ¿no? Ahora, que de un municipio estén pidiendo vía el secuestro de 14 personas, la destitución de mandos estatales, en fin. Y que hagan esta precisión de que con ninguna otra autoridad tienen problema. Es una precisión extraña. Entonces, ¿quién sabe en qué condiciones están? Oye, y antes de terminar, ayer hubo sesión del Consejo de Morena y se anunció la formación de una comisión especial para redactar el proyecto de nación para profundizar la transformación 2024-2030, y ahí aparece tu nombre. Voy a leer los nombres de quienes formarán parte de esta comisión: Ana Francis Moore, Armando Bartra, Berta Luján, Epigmenio Ibarra, Francisco Paco Pérez Arce, Héctor Díaz Polanco, Héctor Vasconcelos, Hugo López-Gatell, Genaro Villamil, Luis Linares Zapata, saludos a Luis, Lorenzo Meyer, Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo II, María del Consuelo Sánchez Rodríguez, Elvira Concheiro, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Olga Sánchez, Paloma Sáez, Rafael Durán El Fisgón, Rafael Barajas El Fisgón, Víctor Suárez Carrera, Vidal Llerenas y Violeta Vázquez Rojas Maldonado. Epigmenio. Son parte de los acuerdos, parte del acuerdo sustantivo, histórico, pienso yo, suscrito en el Consejo Nacional por los 6 precandidatos, o los 6 aspirantes al puesto de coordinadores de los comités de defensa. Parte del acuerdo tiene que ver con que lo importante es el programa. Entonces, hay una comisión que va a coordinar los trabajos nacionales y regionales y en los Estados Unidos, entre la población mexicana en los Estados Unidos, para elaborar el programa nacional. Y este programa de transformación deberá ser suscrito por quien resulte ganador en la encuesta. Y será el instrumento de movilización esencial que deberá convertirse en un plan de gobierno. Entonces, en la derecha lo importante es el candidato. Aquí lo importante es el programa. ¿Y cuándo van a tener ese proyecto? Este proyecto tiene que estar listo antes de septiembre. Se organizarán foros nacionales, foros regionales, y se incorporarán expertos de todas partes. Este es, digamos, un consejo coordinador, en el que gente muy preparada y otros que no lo somos tanto, pues no, la verdad. O sea, mi currículum tiene muy poco que ver con el de Lorenzo Meyer o gente con Olga Sánchez Cordero. Pero bueno, yo aportaré en la medida de mis posibilidades y en las cosas que pueda servir. Pero este consejo tendrá la tarea de recuperar la relatoría de todos los encuentros que se produzcan, los documentos que se reciban y formular un documento único, que será el programa, lo más importante. Porque eso es lo sustantivo, proponerle al pueblo de México un programa de transformación consistente y que dé continuidad a lo logrado por López Obrador, resuelva lo pendiente y profundice el proceso de transformación. Esa es la línea. Antes de septiembre. Antes de septiembre, y ojalá que todo siga marchando como hasta ahora está marchando. Están tranquilos. Están tranquilos. Bueno, hoy están tranquilos. El tuit de Marcelo Ebrard. Está pero es una descalificación al Universal, aunque dice es pura propaganda. ¿Quién? Del Universal. Pues o de Claudia Sheinbaum, que es la que sale ganadora en la encuesta. Y es un poco su obligación, lo entiendo. O sea, la disputa es así. Y habrá cosas recias, pero fraternas. Porque los 6 firmaron un acuerdo. Y ese acuerdo lo escucharon 2 veces en el Consejo Nacional y otra vez en la conferencia de prensa. Y lo habían escuchado antes en la cena con el presidente.
O sea, ahí nadie puede llamarse engaño. Bueno. Entonces, me parece que eso es lo central. Hay una propuesta, hay un método, hay un camino. Y lo que está sucediendo es que hay un movimiento de agitación nacional, porque las giras de los candidatos, de los precandidatos a coordinar los comités de defensa, sirven para agitar al partido. Sí. Sirven para... Que no deberían hacerlo según las leyes electorales, pero bueno. Pero animan el debate, animan el debate y eso es sustantivo. Oye, bueno, a ver, nada más, pues, si quieres comentar esto, Marco Cortés despide con Pues sí, lágrima en Telles. un ojo y felicidad en el rostro a Lili Telles. Le dice, eres una guerrera, pero qué bueno que ya no estás en esto. Querida Lili Telles, ¿Es debo agradecer, tuit? es tuit, sí, Tuit. Marco Cortés. Querida Lili Telles, debo agradecer que de manera decidida hayas aceptado levantar la mano y reconozco que tu participación generó revuelo positivo en la opinión pública. Estoy seguro que en este gran proyecto hay lugar para quienes queremos realmente corregir el rumbo de México y que seguirás aportando todo tu talento para lograrlo. Amiga, como te lo he expresado en lo privado, todo mi reconocimiento por ser una verdadera guerrera. De postre, Pigmenio. De postre, lo que queda muy claro con este tuit es que la lógica de no acepto retazos sigue imperando. Son los partidos los que van a decidir. Y será en el fondo el patrón de estos partidos, ¿Quién es el patrón? Claudio X González. Con Claudio X Tú González. dices que no, pero Es el que yo señor no ahí lo está. conozco. Xochitl Gálvez nos dice que no lo conoce. No lo conoce. No lo Enrique conoce. de la Madrid tampoco, pero bueno. Ah, pero bueno, tú si no dices lo que es, conoce. que es el patrón, pero bueno. Bueno, ¿y dónde El patrón, estaba sentado? mejor Ahí estaba no sentado, hacemos ahí estaba Ah, no, ahí sentado estaba en el sentado. presidium. ¿Quién fue el que Punto. convocó a Va por México? ¿Cómo se...? Tiene una capacidad camaleónica. Como cada 15 días cambia de nombre y le ponen otro logo y hacen otra campaña. O sea, sí tiene un equipo de promoción y de Así las estrategas cosas de hoy. Vamos a ver comunicación. cómo están el próximo miércoles. Vamos a ver. Bueno, gracias. Ya sabremos, anunciará López Obrador el candidato de la oposición. Eso dice que lo va a anunciar el lunes, ¿no? Tú lunes o martes, y después Lunes del o festejo martes. del sábado, dice, pues ahí lo Te vemos. toca el miércoles, si es que lo hace finalmente López Obrador. Gracias, Epigmenio. De nada más, gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Manuel. Gracias, señor, buen Hasta día, luego. que le vaya bien.